Los microfilamentos son finas fibras de proteína globulares de 3 a 7 nanómetros de diámetro. Los microfilamentos forman parte del citoesqueleto y están compuestos predominantemente de una proteína contráctil llamada actina. Estos se sitúan en la periferia de la célula y se sintetizan desde puntos específicos de la membrana celular. Su función principal es la de darle estabilidad a la célula y en conjunción con los microtúbulos le dan la estructura y el movimiento. Los microfilamentos se distribuyen por todo el citosol, pero son especialmente abundantes en la región subyacente a la membrana plasmática, en donde forman una red compleja y se asocian con otras proteínas especiales para conformar el citoesqueleto. Las redes de microfilamentos en el citoplasma de las células de los mamíferos están codificadas por 2 de los 6 genes descritos para la actina, que están implicados en la dinámica de los microfilamentos y que incluso son muy importantes durante la diferenciación de las células madre. Como son parte fundamental del citoesqueleto, cualquier defecto fenotípico, tanto en los microtúbulos como en los filamentos intermedios y los microfilamentos de actina, pueden causar distintas patologías celulares y sistémicas. Los filamentos de actina pueden organizarse en forma de haces o de redes que tienen distintas funciones en el interior de las células. Las haces forman estructuras paralelas unidas por puentes cruzados bastante rígidas. Las redes, por otro lado, son estructuras más holgadas como mallas tridimensionales con las propiedades de los geles semisólidos. La polaridad de dichos filamentos es muy importante puesto que estos crecen considerablemente más rápido por su extremo positivo, en donde se van agrandando los nuevos monómeros de actina G. Lo primero que tiene lugar durante la polimerización de los filamentos de actina es un proceso conocido como nucleación, que consiste en la asociación de 3 monómeros de la proteína. A este trímero se adicionan nuevos monómeros por ambos extremos, de modo que el filamento crece. Los monómeros de actina G son capaces de hidrolizar ATP con cada anión, lo que tiene implicaciones en la velocidad de la polimerización, puesto que las porciones actina-ATP se disocian con mayor dificultad que los de actina-ADP. El ATP no es necesario para la polimerización y la función concreta de su hidrólisis aún no ha sido esclarecida. Tanto la polimerización de los filamentos de actina como su despolimerización son procesos altamente regulados por una serie de proteínas específicas que se encargan de la remodelación de los filamentos. La función de los filamentos es que están asociados con proteínas transmembranales que poseen un dominio en el citosol y otro en el extremo celular, por lo que participan en los procesos de movilidad celular. Los filamentos de actina interactúan con los filamentos intermedios para hacer que los estímulos extracelulares se transmitan a lugares claves como los ribosomas y los cromosomas en el interior del núcleo. Los microtúbulos son estructuras celulares en forma de cilindro que desempeñan funciones fundamentales relacionadas con el soporte, movilidad celular y la división celular. Estos filamentos están presentes en el interior de las células eucariotas. Son huecos y su diámetro interno se encuentra en el orden de los 25 nanómetros, mientras que el externo también. La longitud varía entre 200 nanómetros y 25 micrómetros. Son estructuras bastante dinámicas con una polaridad definida, capaces de crecer y acortarse. Estructura y composición. Los microtúbulos están constituidos por moléculas de naturaleza proteica. Se forman a partir de una proteína llamada tubulina. La tubulina es un dímero. Sus dos componentes son la alfa-tubulina y la beta-tubulina. El cilindro hueco está compuesto por 13 cadenas de este dímero. Los extremos de un microtúbulo no son iguales, es decir, existe una polaridad de los filamentos. Un extremo se conoce como más y el otro como menos. El microtúbulo no es una estructura estática. Los filamentos pueden cambiar de tamaño rápidamente. Este proceso de crecer o acortarse tiene lugar principalmente en el extremo. Este proceso se denomina autoensamblaje. El dinamismo de los microtúbulos permite que las células animales cambien su forma.
Existen excepciones. Esta polaridad es indistinta en los microtúbulos del interior de las dendritas en las neuronas. Los microtúbulos no están repartidos homogéneamente en todas las formas celulares. Su ubicación depende principalmente del tipo celular y del estado de la misma. Por ejemplo, en algunos parásitos protozoarios, los microtúbulos forman una armadura. Igualmente, cuando la célula se encuentra en interfase, estos filamentos están dispersos en el citoplasma. Cuando la célula empieza a dividirse, los microtúbulos empiezan a organizarse en el uso mitótico. Funciones. Citoesqueleto. El citoesqueleto está compuesto por una serie de filamentos, entre estos los microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Como su nombre lo indica, el citoesqueleto es el encargado de dar soporte a la célula, motilidad y regulación. Los microtúbulos se asocian con proteínas especializadas para cumplir con sus funciones. El citoesqueleto es particularmente importante en las células animales, ya que éstas carecen de una pared celular. Movilidad. Los microtúbulos tienen un papel fundamental en funciones motoras. Sirven como una especie de pista para que las proteínas relacionadas con el movimiento puedan desplazarse. Análogamente, los microtúbulos son las vías de la carretera y las proteínas los carros. División celular. En cuanto a la división celular, son indispensables para la distribución adecuada y equitativa de los cromosomas. Los microtúbulos se ensamblan y forman el uso mitótico. Cuando el núcleo se divide, los microtúbulos transportan y separan los cromosomas a los nuevos núcleos, cilios y flagelos. Los microtúbulos están relacionados con estructuras celulares que permiten el movimiento, los cilios y los flagelos. Estos apéndices tienen forma de látigos delgados y permiten a la célula desplazarse en su medio. Los microtúbulos proporcionan el ensamblaje de estas prolongaciones celulares. Los cilios y flagelos tienen una estructura idéntica, no obstante los cilios son más cortos y suelen trabajar en conjunto. En contraste, los flagelos son más largos y generalmente la célula presenta uno o dos. La fuerza aplicada es perpendicular a la centriolos. Los centriolos son extremadamente similares a los cuerpos basales. Estos organelos son característicos de las células eucariontes, exceptuando las células vegetales y ciertos protistas. Estas estructuras poseen forma de barril. Los microtúbulos en los centriolos están organizados en 3 filamentos fusionados. En las plantas, los microtúbulos tienen un papel adicional en la disposición de pared celular, ayudando a organizar las fibras de celulosa. Igualmente ayudan a la división y expansión celular en vegetales. La motilidad es un término de la biología para expresar la habilidad de moverse espontáneamente e independientemente. Se puede aplicar tanto a organismos unicelulares como multicelulares. Estos movimientos celulares se logran gracias a un citoesqueleto compuesto en las células eucariotas por microtúbulos largos, huecos y sin ramificaciones, microfilamentos sólidas, delgadas y forman red, y filamentos intermedios resistentes exclusivos eucariotas. Funciones del citoesqueleto son estructura y soporte, andamio dinámico, pueden determinar forma célula y resistir fuerza que tiende a deformarla, posición de los organelos, marco interno, transporte intracelular, transporte de RNA a ciertas partes de la célula, transporte de neurotransmisores, generador de fuerza unicelulares, arrastramiento multicelulares, espermatozoide, leucocitos y fibroblastos. División celular, componente esencial, cromosomas, mitosis, meiosis, citocinesis.